Boa tarde. É com alegria que começamos mais um dia de apresentações da terceira edição da América Invertida. Esse é um evento que a Rede Latino-Americana de Estudantes de História da Arte vem realizando desde a sua primeira edição com bastante empenho e alegria pela participação dos pesquisadores que enviam seus projetos para serem apresentados aqui. As duas edições anteriores tinham uma temática específica, mas nessa edição a gente escolheu fazer de forma aberta para que pesquisadores de diferentes temas pudessem enviar seus projetos. Então, nesse quarto dia de apresentações, que é o último dessa edição, nós contamos com a apresentação de Alessandra Morrobel, Lucas Pietra e de Ana Beatriz Almeida. Nós vamos começar as apresentações com a Alessandra Morrobel e seguir com a apresentação do Lucas. A Alessandra Morrobel é de Porto Rico, estudante do quinto ano da Universidade de Porto Rico, no campus Rio Piedras. Estuda História da Arte com concentração na América Latina e no Caribe. Faz parte da Associação de História da Arte do mesmo campus e participa como assistente na montagem das exposições no projeto Flash Gallery, no âmbito da referida associação. Se interessa por esta carreira porque adora arte e aprender sobre a história geral de cada país, sua cultura, sociedade e patrimônio. E adoraria dar mais visibilidade à arte latina e à sua história. Muito obrigada pela sua participação, Alessandra, e pode começar a compartilhar o seu trabalho. Boa fala. Boa tarde. Un segundito. Buenas tardes. Como ya saben, mi nombre es Alexandra Morrobel. Estoy muy agradecida de que se me haya dado la oportunidad de presentar mi trabajo aquí en América Invertida. Y pues este trabajo yo lo entregué el semestre pasado para poder graduarme en mayo 2024. Se titula Abanicos de mano en Puerto Rico, una perspectiva histórica, artística y social. Los objetivos de esta investigación son argumentar sobre la llegada del abanico y posible existencia previa a la conquista y colonización, analizar el uso del lenguaje del abanico, identificar y clasificar los distintos estilos y examinar el abanico de mano como arte y objeto histórico. Como hipótesis, me planteé que el abanico en Puerto Rico experimenta una evolución desde un probable uso prehispánico hasta la influencia colonial en su iconografía entre los siglos XVI y XVIII. Como primer tema, tenemos el origen del abanico y su importación a Puerto Rico. Se da, ¿verdad?, como posible que la ruta del galeón de Manila haya sido el que trajo el abanico de mano a Puerto Rico y el resto de América, porque el galeón de Manila era una flota de comercio marítimo establecido por España desde, ¿verdad?, sus procesos de conquista y colonización. Y pues cuando se dan las explotación de minas de oro, comienzan a repartir el oro al país de España, en el continente europeo. Se hacía un viaje donde se llevaba el oro a España y luego también se llevaba oro al continente asiático, específicamente en Manila, donde entonces se hacía un intercambio de productos de todo tipo, comestibles, especias, textiles, indumetría, cerámica, joyería, y entre todo eso estaba el abanico de mano plegable, porque se cree, ¿verdad?, que se origina este abanico en Japón, algunos dicen China, otros dicen Corea, pero, ¿verdad?, que tiene orígenes allá y que estaba inspirado en la ala de un murciélago.
Así que entre este trueque de productos y de oro es como llega posiblemente se cree que es como llega el abanico al Caribe, específicamente también Puerto Rico. Previo a los procesos de conquista y colonización españolas, se pueden identificar en las crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo que existían abanicos, no necesariamente abanicos de cestería, pero sí cestería que utilizaban los indígenas para distintas cosas en su uso diario de sus vidas, como para mover alimentos de un lugar a otro, mover objetos, pues usaban cestería. La cestería también se utilizaba para asientos, también se utilizaba en este caso, pues abanicos. Estos ejemplos son de San Salvador, Colombia y Haití, y las crónicas de González de Fernández de Ovedio son de República Dominicana y él habla de la cestería. Esto fue en el siglo XV que él hizo estas crónicas. Estos abanicos se encuentran en el Museo de las Américas en Viejo San Juan, aquí en Puerto Rico, y pues son una muestra de que quizás hay una posibilidad que existiera el abanico de cestería previo al abanico de mano plegable. Aquí ya pasamos a lo que es la morfología y estilos de abanico en Puerto Rico. Este abanico que ven aquí en la imagen es un abanico plegable, que es muy diferente al de cestería. Es plegable porque se cierra y se abre mediante un ojuelo, que es el que está aquí, o clavijo, y la sucesión, ¿verdad? La sucesión de cada una de las varillas. Esto que está aquí sería la guarda, pero también varillas, y son las que sostienen el país. Y pueden ver el resto de las varillas entre medio de las telas. Esto permite que se abra y se cierre y lo compactes el abanico, pero también pues sostiene la tela que va en el país, en esta área, para tú poder echarte, ¿verdad? Sentir el fresco cuando agitas el abanico. Los abanicos, su varillaje, pueden ser de carey, hueso, marfil, sándalo, madera, plástico, madreperla y muchos otros materiales. Entonces el país, que volvemos es la tela que anda aquí, puede ser de tul, de seda, papel, tafetán y hasta cuero. Los abanicos que pude ver en Puerto Rico son 3 abanicos, bueno, de los que seleccioné para la investigación, pero vi muchos más. De los seleccionados está el abanico brisé, que es este que ven aquí. Se caracteriza por tener una forma trapezoidal, que son en la parte superior aquí del abanico. No tiene país de tela, pero sí tiene unas cintas que están entrelazadas y aguantan una varilla con la otra para poder crear el efecto del abanico. Este abanico se llama brisé porque exactamente no tiene el país, pero también es un abanico que estuvo muy de moda en el siglo XIX porque se utilizaba para bautismos y para bodas de matrimonio. Entonces, como pueden ver aquí en el centro, tienen unas iniciales, una M y una H. Estas pueden ser, ¿verdad?, del matrimonio que se va a casar y donde se usó este abanico, o de el bebé que nació y estaba en el bautizo, que iba a ser bautizado. Entonces, estos abanicos se le daban a veces a los invitados o los tenían pues las figuras importantes del evento, los casados o en el otro caso sería los papás del bebé. Este es de la colección del Instituto de Cultura puertorriqueña. El abanico cabriolet es otro abanico que se encuentra en Puerto Rico. Este abanico fue muy popular a finales del siglo XVIII, siglos XVII y principios del XVIII. Tiene muchas características del chinocerí
en sus países, en ambos países. Este abanico, el estilo, se caracteriza por tener 2 países y un conjunto de varillajes decorados entre medio de ambos países. Este país inferior tiene flores, diseños florales. Luego el varillaje del medio tiene diseños zoomorfos de animales marítimos. Y entonces el segundo país, que es el superior, tiene características de una escena bucólica. Hay personas reunidas, quizás en su momento de, no de, ¿verdad? De intimidad o no de intimidad per se, pero como en su momento de estar en su casa. Hay parejas, hay personas como hablando juntos, reunidos, y todos vestidos con características o con vestidos de la cultura asiática. Los rostros de cada persona tienen nácar, así que fueron hechos con nácar. Y ambos países están pintados a mano. Los varillajes están calados con figuras florales arriba y tiene oro en ambas partes del varillaje. Luego pasamos al abanico de mundillo. Este es un abanico que tiene un tipo de encaje que se hace en Puerto Rico, que es como parte de nuestro folclore y nuestra tradición. Este abanico tiene como diseño la bandera de Puerto Rico. Aquí está el triángulo, la estrella y las 3 franjas. Cada uno de estos diseños tienen puntos diferentes, puntadas. Uno es el surcido, el clarito, Bruselas y de la Virgen. Esto se desconoce quién fue que lo confeccionó, pero pues yo hablé con un caballero que es uno de los líderes en el mundillo en Puerto Rico y me confirmó que sí, que es de Puerto Rico, que probablemente, ¿verdad?, fue hecho aquí y que pudo haber sido de finales del siglo XIX, principios del XX o de la actualidad del siglo XXI. Y pues sí, hecho en Puerto Rico con la bandera de Puerto Rico. Se encuentra en otra colección que había podido visitar de una fundación llamada Fundación Luis Muñoz Marín. Ahora podemos pasar al lenguaje del abanico, que muchos sabemos sobre el lenguaje, pero no sabemos realmente cómo se originó, dónde, por qué. Pero muchas de las razones posibles son porque pues servía de comunicación para especialmente mujeres y que en siglos anteriores, ¿verdad? Y en siglo más o menos del 17 al 19 era muy difícil comunicarse y pues utilizaban estos movimientos manuales con el abanico para comunicarse con hombres, ¿verdad? Con posibles pretendientes para seducirlos o para encontrarse en algún lugar. Se utilizaban en fiestas mayormente este tipo de lenguaje de cortejo. Entonces también se puede decir, ¿verdad? Hay una escritora que ha mencionado que también se ha podido usar como para política. Por ejemplo, en Inglaterra, pues las mujeres se comunicaban entre sí para hacer reuniones y hablar sobre la política y el papel de la mujer en la política, con esto de el sufragio y el derecho al voto, por ejemplo, en Inglaterra, y luego también se reunían clandestinamente después de o entre antes y después de la Revolución Francesa, las mujeres en Francia, por ejemplo. Luego ya entre los siglos XVII al XIX, el lenguaje del abanico comienza a ser comercializado por la popularidad del lenguaje, perdón, por la popularidad del abanico como tal, y se comienzan a hacer tarjetas y panfletos que se distribuyen
entre las mujeres y hombres para aprender el lenguaje del abanico. Algunos bailes en los que se usaba el abanico fue rigodón, minué, contradanza, el cotillón y el flamenco. Esas influencias pasaron acá a América y a Puerto Rico, y ya en el siglo XIX tiene mucha popularidad en la isla y se comienza a utilizar el abanico en los lanceros, que los lanceros es la danza puertorriqueña. Para esa danza puertorriqueña existen estos abanicos en específico. Este es de sándalo, también calado con figuras repetitivas y también con figuras florales o diseños florales. Y está este otro abanico como el rojo, que tiene unas varillas más largas y un país más corto, pero no tienen diseño, no tiene mucho diseño. El fin de estos abanicos era que junto con la coreografía se hicieran unos ruidos que iban acorde y eran contados por paso, y estos ruidos pues tenían que ser hechos con el abanico. Este abanico de sándalo de madera que está aquí, también se le echaba perfume, y pues al agitarse iba a oler al perfume de la dama, y se usaba pues como uso diario, pero principalmente era para la danza puertorriqueña. Ahora pasamos a la parte casi final, que es la aparición y aportación del abanico en el arte. Pude identificar en algunos abanicos que estudié algunos géneros pictóricos, como en este caso, este abanico es de la colección del Instituto de Cultura puertorriqueña, se encuentra en Puerto Rico también, y es una escena galante. Podemos ver aquí una pareja, una chica recibiendo una carta de un caballero, y tiene mucha influencia de como el rococó. Está hecho en gouache sobre papel, así que esto fue pintado a mano, y podría ser del siglo XX, más o menos la época eduardina. Acá tenemos otro ejemplo, también en un abanico en Puerto Rico, que en este caso está bien cargado pictóricamente, y pude identificar tres géneros. El paisaje, que sería esta área de aquí, que es como un muelle, que me parece como un muelle de Europa, como un muelle en Italia, quizás. El otro género es el pastoral, que serían el de las esquinas, esto que está aquí en dorado, que son como unas chicas jugando como en un pequeño bosque, muy, muy del rococó. Y entonces está otra escena aquí galante, que es una chica que está leyendo una carta. Es que casi no se ve, pero es una chica leyendo una carta, y acá al lado pues hay otra chica, quizás una pariente, madre o hermana, amiga, que está con ella leyendo esta carta. Las varillas son en marfil calado con destellos dorados. Y este podría ser del siglo XX. Finalmente tenemos las representaciones del abanico en obras de arte. Esta obra que está aquí es del artista José Campeche Jordán. Es el retrato de doña María Catalina de Urrutia. Ella proviene de la alta sociedad y es una mujer que viste muy a la moda de aquel entonces. Y ella, podemos ver esas influencias barroquinas en su vestimenta y en la mueblería, en los cortinajes que hay en la obra. Aquí ella sostiene el abanico de mano cerrado, pero, ¿verdad?, como un objeto de distinción social y de recato. Era también muy popular en estos siglos ya llevar un abanico de mano, especialmente en las obras de arte. Así que este es un óleo sobre lienzo y es del siglo XVIII, por nuestro artista, como quien dice, nuestro primer pintor en la historia del arte de Puerto Rico, José Campeche. Para compararla con esta otra, les muestro esta imagen, que es otro retrato
de una dama también de la alta sociedad que se llamaba Josefa Pérez, conocida como la Dama Enlutada, también de nuestro artista José Campeche Jordán. Ella está retratada en luto, por eso se le conoce como la Dama Enlutada. Ella está vestida de negro, tiene otros objetos que representan el luto, como el broche con con la cinta o el lazo negro, el manto blanco, la Biblia, lleva unas sortijas que también representan el luto porque ella perdió a su esposo primero y luego pierde a sus 3 hijos. Así que pues ella se representa aquí las sortijas por cada miembro que ha fallecido de su familia. Pero también lleva el abanico de mano abierto y sostenido de una manera en que sugiere decir con el lenguaje del abanico, espérame. Esto fue parte de una investigación también de la doctora Celis Rodríguez, en el que ella menciona que esto podría significar espérame, y que pues ella lo dice a través del lenguaje del abanico ¿verdad? Porque está enlutada, porque está en dolor. Y qué mejor que representarlo con pintura en aquel entonces. Ella fue pintada alrededor de principios del siglo XIX, que también pues el abanico era muy popular, el uso del abanico en esta área del mundo, en Puerto Rico. Así que pues, ¿verdad? Podemos contrastar cómo se puede representar el abanico de mano en las pinturas, ¿verdad? Aquí sale cerrado, acá abierto, y qué puede significar cuando esté abierto, según, ¿verdad?, el contexto de cada obra. Como conclusión, pues no existen muchas pruebas que evidencien la existencia del abanico previo al siglo XVIII, pues porque si eran de cestería no se mantuvo, ¿verdad? No se pudo conservar esos abanicos porque son de materia vegetal, así que es muy difícil conservarlo, y también nuestra historia de conservación cultural aparece muy tarde en nuestra historia. También pues no existe, bueno, la prueba más antigua en la isla del abanico es el abanico Cabriolet, que es el abanico de el estilo chinoiserie, y las pinturas de José Campeche que mencioné anteriormente, que son pues del siglo XVIII y del XIX. Esta investigación aporta la identificación y clasificación de algunos estilos de abanico y motiva a estudiar el abanico como objeto histórico y artístico para poder ser documentado y crear espacios de restauración y exposición de los mismos. Muito obrigada, Alexandra, pela sua apresentação. Muito lindo o seu trabalho. Realmente, muita coisa para a gente ver e pensar sobre os abanicos. Agora a gente passa para a apresentação do Lucas Pietra. O Lucas é mestrando em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo. Graduou-se em História pela Universidade de Brasília, onde foi integrante do Ateliê de Estudos de Retórica. Atualmente integra o grupo de estudos Warburg e Renascimentos e dedica-se a pesquisar os intercâmbios intelectuais entre história da arte e da cultura e antropologia nos círculos acadêmicos ligados ao Instituto Warburg. Lucas, boa apresentação. E obrigada novamente também por estar aqui conosco. Obrigado, Daniela, né? Vou pedir licença aqui para compartilhar a minha tela. Acho que foi, certo? Estão vendo? Sim. E vou pedir uma segunda licença para ler a minha apresentação. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Pietra e esta apresentação reúne os últimos avanços da minha pesquisa de mestrado em desenvolvimento na Universidade Federal de São Paulo, programa de pós-graduação em História da Arte e orientada pelo professor doutor Cássio Fernandes. Aproveito a ocasião para agradecer à CAPES, que tem financiado este projeto, e a organização do evento pela oportunidade.
Bom, para iniciar a minha apresentação, eu gostaria primeiramente de introduzir a obra da historiadora britânica Frances Yates, Giordano Bruno e a Tradição Hermética, publicada primeiramente em 1964. Yates foi uma historiadora da arte e da cultura ligada ao Instituto Warburg de 1938 até o seu falecimento, em 1981. Ela ficou conhecida, para além de suas contribuições para o estudo do Renascimento, por ser uma das principais expoentes do legado de Warburg na segunda metade do século XX, após a transladação do Instituto de Hamburgo para Londres em 1933. No texto em questão, a autora propõe um olhar diferente sobre o Renascimento, tratando de aspectos até então negligenciados pela historiografia, ao pontuar, por exemplo, a grande importância dos tratados mágicos e ocultistas para a cultura do período. Dentre esses tratados, destaca-se o Corpus Hermético, texto grego, porém creditado ao mítico sacerdote egípcio Hermes Trismegistus, oriundo do século II d.C. Ao propor que a cultura renascentista estava perpassada por aspectos mágicos e crenças no oculto, Yeats visualizava os seus atores históricos, bem como os objetos artísticos e os discursos por eles produzidos, a partir de suas funções mágicas. É o caso, por exemplo, da sua análise dos trabalhos de humanistas tais como Marcelo Ficino, tradutor do Corpus Hermético em 1464 em Florença, de Sandro Botticelli, cujas pinturas astrológicas poderiam ser vistas a partir de suas funcionalidades astrológicas, e de Giordano Bruno, cuja filosofia e produção imagética possuía forte inspiração hermética, sobretudo na composição de suas ideias heliocêntricas e imagens mnemônicas. Na segunda metade do texto, Yeats propõe que os procedimentos científicos, estes geralmente creditados a figuras do final do século XVI, tais como Copérnico, Kepler e Bruno, ao contrário do que propunham a história das ciências, embasada numa visão evolucionista da razão, possuíam uma íntima relação com as correntes ocultistas, sobretudo com o hermetismo. Ao final de sua argumentação, Yeats chega a propor que os procedimentos científicos eram caudatários da operatividade das tradições pagãs antigas. Em suas próprias palavras, a magia hermética teria promovido uma mudança psicológica nos magos renascentistas que mais tarde viriam a dar forma aos procedimentos científicos. O ponto alto desse argumento disse respeito à sua interpretação do heliocentrismo copernicano, defendido por Giordano Bruno e presente nas imagens heliocêntricas do Renascimento. Para ela, a defesa que Bruno fazia das teses de Copérnico se dava não por um acordo qualitativo com as suas propostas elípticas de um heliocentrismo astronômico, mas sim pela identificação de que a teoria heliocêntrica tinha como base um outro heliocentrismo, religioso, e contido nos escritos herméticos, cujo centro metafísico era o deus solar Thoth. No que concerne à metodologia empregada por Yeats, podemos notar a maneira como ela remonta o programa avançado pela Kulturwissenschaft, ou melhor, a ciência da cultura, desenvolvida por Warburg. No entanto, a continuidade de Yeats, garantida em um primeiro momento pela metodologia cara ao Instituto, se expande em um universo temático que, ao fim, Yeats acaba por aprofundar temas notadamente warburgianos, como a cultura pagã no limiar do mundo moderno e a centralidade de Bruno nessa reflexão, bem como o desenvolvimento da cultura entre o mundo mágico e o outro científico. Todavia, essa continuidade, quando vista sobre a perspectiva da interdisciplinariedade prevista na ciência da cultura, parece se estender para um entrelaçamento intelectual que remonta à relação estabelecida com os saberes antropológicos da viragem do século XIX para o século XX. Nesse sentido, ao tratar de binômios tais como a magia e a ciência, o moderno ou o primitivo, Yeats parece acessar um arcabouço intelectual ligado às ferramentas que Warburg dispunha na criação da Kulturwissenschaft. Os momentos em que Warburg propõe uma integração com a antropologia são inúmeros e partem de um lugar comum, a saber, uma rejeição do formalismo, associado ao nome de Wöfflin, em direção à compreensão dos fenômenos artísticos no ambiente total da cultura. Essa relação, por outro lado, correlacionava diferentes autores da antropologia em um período em que ela se afirmava enquanto uma área do saber moderno. Dentre os momentos-chave, destacamos o contato, ainda em seus anos de formação na Universidade de Bonn, ainda na Alemanha, nas últimas décadas do século XIX, com Karl Lamprecht e Hermann Husner, figuras centrais para o desenvolvimento da ciência e da cultura alemã. Ademais, vale destacar a importância que Warburg acreditava a Husner
por ter introduzido a obra de Tito Vignoli, Mito e Ciência, na qual, à maneira evolucionista, postulava-se que os fenômenos mágicos constituíam uma etapa central e anterior ao desenvolvimento sociocultural humano. Mais à frente, já no início do século XX, Warburg estabelece um forte vínculo com o antropólogo alemão Franz Boas, quem chegou a conhecer pessoalmente. A interação entre os dois se deu na ocasião da viagem de Warburg aos Estados Unidos, onde, além da visita aos povos indígenas do Novo México, esteve também com um alemão situado em solo americano. Durante a estada de Warburg, Boas proferira o discurso sobre as limitações do método comparativo em antropologia, ao passo que fundava o que viria a ser hoje a dita antropologia cultural. Em termos intelectuais, nota-se como o contato com Boas teve uma importância considerável na fundamentação da ciência da cultura, tendo em vista que o tratamento dos fenômenos culturais, a partir de uma totalidade, remete-se diretamente ao programa esboçado por Boas. Dentre as obras centrais para o programa constam A Mente do Ser Humano Primitivo, de 1911, e A Arte Primitiva, de 1922. Há que se pontuar ainda o contato de Warburg com a obra de Lucien Levy-Bruhl. O indício mais significativo que temos dessa relação de Warburg com a obra do francês se dá em função da referência que ele faz à lei de participação, na ocasião de seu texto A Influência da Esfera Barbárica sobre as tentativas de orientação do cosmos no Ocidente. A lei de participação, formulada por Levy-Bruhl em 1910, no livro As Funções Mentais nas Sociedades Inferiores, retomada posteriormente em 1922 em A Mentalidade Primitiva, seria o fundamento da mentalidade primitiva, na medida em que regularia as relações entre os humanos com os demais seres e com as imagens. Na ocasião, Warburg recorre a Levy-Bruhl para explicar os fenômenos astrológicos da Renascença. A partir dessa breve exposição das relações de Warburg com a antropologia, podemos observar uma variedade de obras e projetos intelectuais com os quais ele esteve em contato. Essas obras, apesar das diferenças que se as separam, parecem constituir uma unidade no projeto da ciência da cultura através do uso do conceito de primitivo. Ele, por seu turno, estrutura todos esses trabalhos. No entanto, seus sentidos oscilam, ainda que minimamente, conforme o passar do tempo e os usos que autores lhe conferiram. Nos trabalhos como os de Vignoli, Usner e Lamprecht, o conceito aparece nos moldes do paradigma evolucionista, de forma a representar uma diferença no grau de desenvolvimento sociocultural entre os ocidentais/modernos e as demais comunidades humanas, também caracterizadas como primitivas. Já em Boas e Levy-Bruhl, observamos uma construção da alteridade ancorada também no primitivo e na diferença. Porém, no que concerne à classificação das culturas humanas, o teor evolucionista perde espaço para uma diferença de natureza entre essas culturas, e não mais de grau. De todo modo, o lugar comum entre os autores reside na tentativa de compreensão de modelos epistemológicos diferentes àqueles tradicionalmente identificados com a modernidade ou com o racionalismo. Isto posto, há uma série de indícios, melhor dizendo, que nos permitem perceber como a construção da imagem do período renascentista por Yeats em Giordano Bruno e a tradição hermética possuía tinturas da noção de primitivo por conta das práticas mágicas e ocultistas, além da ideia de uma passagem entre um pensamento mágico para um científico justamente no período. Dentre eles estão as próprias referências contidas no texto. Em momentos distintos, a autora indica o predomínio de um pensamento mágico hermético, que, apesar de distante do paradigma racionalista, encontrava-se na base de sua estruturação. A questão se apresenta mais precisamente no 8º capítulo do texto, intitulado A Magia Renascentista e a Ciência, quando Yeats demarca a importância do pensamento mágico para o início dos procedimentos científicos. Abro citação. Pondo de lado a questão de saber se a magia renascentista poderia ou não conduzir aos processos genuinamente científicos, a real função do mago da Renascença, em relação ao período moderno, ou assim eu considero, é ter transformado a vontade. Era então digno e importante que o homem operasse. Estava também conforme a religião e não era contrário à vontade de Deus, que o homem, esse grande milagre, exercesse seus poderes. Toda a diferença centrava-se na reorientação psicológica básica para uma direção da vontade, que não era grega e nem medieval no seu espírito. Quais eram as fontes emocionais dessa atitude? Talvez se possa insinuar que se encontravam na exaltação religiosa causada pela redescoberta da hermética de seu acompanhante, a magia. Foi a magia quem começou a imprimir a vontade em uma nova direção. Fecha a citação. Ao caracterizar a fronteira entre modernidade e o Renascimento através do binômio magia e ciência,
Yates evidencia os termos que envolveriam tal passagem, a saber, a mudança de perspectiva do homem para com o mundo e para com a natureza. Destruindo as ideias de Bruno dos caracteres caros à modernidade, Yates discorre sobre essa forma de pensamento outro, anterior e basilar para a Revolução Científica, cujo núcleo era a relação simbólica, participativa e mágica para com a natureza e observável através das imagens produzidas no período. Assim, a ideia de primitiva em Yeats surgiria enquanto um dispositivo de alteridade histórica, com vistas a explicar o núcleo do pensamento renascentista, que, por sua vez, estaria calcado num sistema de crenças disposto segundo as instituições do mito, da credulidade e da magia. Se, por um lado, esses usos se evidenciam tanto no texto quanto na recepção, por outro, ele se explicita a partir da consonância entre os temas e metodologias de Warburg por parte da autora. Cabe notar, por fim, que a análise do trabalho de Yates, a partir do legado de Warburg, permite-nos lançar luz tanto para a construção de seus argumentos, como sobre a força das ideias do hamburguês no ambiente britânico nas décadas que sucederam seu falecimento. O contato com a antropologia, no que lhe concerne, estava na base do que Warburg construía enquanto uma ciência da cultura, e ainda que não tenha chegado a ser configurado enquanto um campo do conhecimento autônomo, parece ter postulado uma interdisciplinaridade que se estendeu para além de sua vida, chegando, por exemplo, à segunda metade do século XX e ecoando na obra daqueles que desenvolveram seus trabalhos no núcleo do pensamento de Warburg, a biblioteca formada ao longo de sua carreira acadêmica. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Lucas, pela sua apresentação. Eu achei especialmente sincrônico eu ver tua apresentação hoje, porque tem a ver com várias coisas que eu tenho pesquisado, só que por outros caminhos, assim, dentro da história da arte, e em especial relacionando com Warburg, mas eu não tinha chegado na Francis ainda, então acho que foi, enfim, me sugeriu muitas coisas, né? Em especial essa, como você disse, binômio entre magia e ciência, né? Porque é uma coisa que talvez a gente deixe um pouco de lado na contemporaneidade quando vai analisar a produção artística. Eu queria parabenizar os dois, então, Lucas e Alexandra, pelas apresentações, ressaltar o agradecimento não só em meu nome, mas em nome da rede, pelo envio dos trabalhos de vocês para essa edição da América Invertida. Eu queria saber se fazer uma pergunta para cada um de vocês para a gente fazer um pequeno debate antes do encerramento. Alexandra, você chegou a se deparar na sua pesquisa com a relação de diferença entre os leques, né, os abanicos, de materiais naturais e os de renda? Porque a gente percebe na história, enfim, mais de século XVIII e XIX na Europa, por exemplo, uma presença bastante grande desses leques contendo rendas, né, que se unem com eles, e o trabalho da renda, que também não tem uma fonte exclusiva, mas que se discute a existência dela em várias localidades, né? Então, como a união do abanico com a renda, que também é uma produção têxtil, né, e bastante tradicional, como se você encontrou alguma coisa nesse sentido na sua pesquisa, né? E eu também achei muito interessante porque eu participo de um grupo de pesquisa de história da arte e cultura de moda, e os abanicos aparecem numas disciplinas que a coordenadora do nosso grupo dá, de arte e moda, e falar justamente sobre os usos do leque como uma gramática de comunicação, né? Seja fechado, aberto, e que tipo de movimento ele aparece, e como na América Latina vai tomar um lugar muito especial, se juntando com as danças também, como tu bem trouxe na tua apresentação, né? Então, se tu quiser falar um pouco mais sobre isso, acho que pra gente amplia, né? E até pensar em como tu vem vendo essa pesquisa dentro da história da arte, pensando em América Latina especialmente. Eu entendi um pouco.
Pero fue difícil encontrar información, por lo menos en Puerto Rico, porque no es un objeto que se ve como algo histórico, se ve como un objeto, nosotros, ¿verdad? Lo percibimos como un objeto de uso diario, no como un objeto que merece ser preservado. Entonces, pues no hay mucha cosa escrita sobre el abanico de mano. Sí hay que documentar más, pero se puede, yo por lo menos encontré información comparando estudios de otras personas en España, por ejemplo. Encontré pues una chica que hizo una maestría y algunos estilos pude identificarlos porque ella ya los había estudiado. Porque acá, pues los tienen en colecciones, los tienen en el museo, pero no tienen información de la morfología y no conocen quién lo donó, no conocen bien poca información. Así que pues yo hice como comparación entre unas tesis de otros y así. Eh, pero en el Caribe, en Puerto Rico y América Latina, los abanicos son bien populares porque ellos llegaron con los procesos de conquista y colonización y se utilizaron y hay aquí de sabrá Dios qué año, pero no se conoce mucho. Entonces, la información del lenguaje se conoce, tampoco hay nada escrito. Se conoce porque me lo contó mi abuela, porque mi abuela se lo contó su mamá y así, como algo de tradición. Eh, Así que pues ahí yo tengo que tomar entrevistas, entrevistar personas pues que me hagan el cuento tradicional que le ha pasado de generación en generación. Entonces, vi algo que escribiste acá en el chat, déjame buscarlo. El abanico de encaje. Sí, ese es el de mundillo. Ese mundillo es una técnica que también es española, pero entonces se establece acá en el siglo XVIII y se comienza a hacer para todo tipo de manta, se hace para manteles, se utiliza para manteles de mesa, para ropa. Es muy delicado y es hecho a mano con bolillos. No sé si, pero se hace con bolillos en una Sí, almohada. acá en Brasil tenemos en Santa Catarina una especie de este rendado ah, que são feitos com a linha e uma espécie de pêndulo que vai puxando a linha e encaixando em pequenas agulhas para formar esse rendado. Eu não Ajá. me recordo do nome agora específico, mas eu posso te mandar depois a referência, porque é impressionante como é uma técnica de produção que é Sí, feita em muitos lugares, mas que é passada justamente pela oralidade de geração em geração, né, nas sí. mulheres, nas famílias de bordadeiras e rendeiras que continuam preservando essas técnicas, esses conhecimentos. Então, realmente é Sí, diferente da Europa, a gente vai ter aqui uma produção, especialmente na América Latina, que ela sobrevive pela oralidade, né? sí, cada país integra su propia esencia a estas cosas así tradicionales. Porque en República Dominicana también hacen un tipo de encaje, pero pues le llaman otro nombre. Ahora sé de Brasil que no sabía. Pero sí es una técnica que hay que también, cuando yo fui al Museo del Mundillo, aquí en Puerto Rico, en otra ciudad, y cuando hablaba con el líder, él estaba como emocionado que yo estuviera haciendo esta investigación, porque él dice, bueno, es que es una técnica que yo tengo miedo que se pierda, que ya no se haga, porque pues con la tecnología y los cambios, también el cambio constante del capitalismo, pues hace que estas cosas pues puedan perderse, olvidarse. Y,
Y entonces, pues, yo dije, lo voy a integrar ese abanico para que la gente conozca, siga conociendo y reforzar esa cultura del bolillo del mundillo. Pero sí, fue bien difícil conseguir información. Casi todo era por entrevista, por lo que me dicen personas allegadas. Pero tuve algunas ayudas. Había gente dispuesta a ayudar, que eso era lo bueno. Eh, pero hace falta hacer una exposición. Ahora en la escuela, en la universidad, en el programa de Historia del Arte, quieren que yo haga una exhibición sobre los abanicos de mano, porque muchas en la escuela, aquí Puerto Rico es caliente, caliente, y muchas chicas usamos el abanico, que la gente conoce y dicen, ay, conocen que han escuchado el lenguaje, pero no conocen la historia, quizá, no conocen la morfología, el arte dentro de, porque son bellos. A mí me encantan los abanicos porque mi abuela me regalaba sus broches de ropa y yo pues empecé a fascinarme por cosas como decir vintage y entonces ahí dentro de ese gusto incorporé los broches y los abanicos y ahora me gustan los guantes de mano, todas esas cosas. Así que dije, déjame estudiar los abanicos a ver qué encuentro. É muito rico. Muito obrigada pela sua apresentação e compartilhamento. Lucas, eu queria te perguntar, ah, se dentro desse biômio de magia e ciência, em relação às obras de arte em específico, né? Se você, enfim, dá para a gente pensar no Botticelli, né? Como tu citou também na sua pesquisa, se tu tem tido espaço para leituras de imagens na sua pesquisa, além da questão teórica, assim, para trazer essa materialidade artística para a tua pesquisa. Enfim, para tu comentar um pouco sobre como tem sido isso no teu processo do mestrado. Perfeito. Obrigado até pela pergunta, Daniele. E, bom, até o momento, não tenho tido muito espaço para tratar das imagens com alguma autonomia, né? Só na medida em que elas se apresentam na historiografia, né? Na medida em que elas foram objetos de estudos, por exemplo, da Yates, do Warburg e de outros integrantes do Instituto, ou mesmo desse círculo intelectual. E eu acho que existe uma dificuldade atualmente de, digamos assim, incidir, né, sobre essas imagens através desses paradigmas entre magia e ciência, porque essa prática está um tanto datada hoje, né? Eu falo muito dessa associação com a antropologia, né? E a própria antropologia, junto com outras ciências humanas, né, conseguiu mostrar que esse binômio tem um limite interpretativo muito grande, né? E que acho que a cultura humana não se organiza, né, tão claramente através desse binômio, né? Que ele tem, né, uma profusão de caracteres. E então, assim, eu acho que a partir do Levi-Strauss, mais ou menos ali dos anos 1960, esse binômio perde uma força interpretativa muito grande, né? E eu acho que o próprio Levi-Strauss é uma das pessoas a também né, mostrar como a ideia de magia e ciência, na verdade, elas são muito compenetradas umas das outras e é muito difícil separar comunidades humanas onde elas sejam completamente independentes ou ainda antagônicas. Então, acho que talvez acho que chamar uma coisa hoje em dia de inteiramente mágica ou inteiramente científica, né, seja acho que talvez nem um problema, mas talvez uma pergunta ruim, né? Não seja talvez o melhor método para incidir sobre as imagens. Mas eu acho que sim, existe um legado dessa tentativa que é muito oportuno, né? Que é observar essas imagens a partir das suas funcionalidades, das quais talvez, historicamente, nós desconheçamos profundamente, né? Ou seja, outras formas de consumir, de produzir, e outras formas de significação das imagens para além dessa ideia de representação, digamos, né? Que as imagens podem agir mais do que representam em alguns outros momentos. Ou como diria alguns, né, elas mais apresentam do que representam. Acho que espero ter respondido. Sim, perfeitamente. Eu fico pensando em como a própria leitura das questões religiosas, para a gente fazer uma associação tanto, né, liberdade poética, mas das questões religiosas e espirituais na via da magia,
e de um pensamento talvez mais cartesiano para a via da ciência. E aí, nesse sentido, a gente perde, porque essas duas coisas vão se distanciando ao passo em que a gente vai avançando no tempo, se tornando cada vez mais materialista e menos interagindo menos com a camada sutil, talvez, de interpretação da vida. E por isso isso vai perdendo um peso na nossa relação com as imagens, porque esse Uhum, entendimento era muito mais presente na antiguidade, né, e Renascimento, muito provavelmente, até pensando em todos esses teóricos e pintores que não eram separados uns dos outros, né, que esse é um aspecto bastante interessante para pensar também. E até puxando para isso que eu venho me perguntando na pesquisa, né, eu estou fazendo um laboratório de pesquisa pautado em entrevista atualmente, né? E o meu interesse é pensar na problemática da relação arte e espiritualidade e como isso vem se manifestando contemporaneamente, mas se isso. E aí o problema que tem me aparecido é se isso consegue aparecer contemporaneamente sem ser suprimido pelas ideias um tanto quanto similares às que no passado enquadraram vários artistas, né, como o Naif, por exemplo. uhum, Então, a perfeito. mesma ideologia que no passado estabeleceu que artistas que não tinham vínculo com a academia foram considerados naif por não terem uma formação, me parece que é o mesmo raciocínio que se estabelece para que na atualidade a gente tome como, mas não tem qualidade alguma arte que esteja vinculada com um viés de espiritualidade ou que Claro. paute essas questões. Então, eu fiz um grande arco aqui, mas é para dizer que eu acho que talvez a gente tenha perdido um pouco de gramática para discutir a questão desse binômio, que obviamente não se separa, mas pode ser visto como aspectos a se retirar de uma produção para se analisar ela de uma forma mais ampla, né? Ou de possibilitar análises que ainda não foram acomodadas dentro do sistema da história da arte de forma geral, né? Ou da antropologia que seja. Me parece que tem duas coisas em vigor também, né? Se de alguma forma esse paradigma está morto, né, intelectualmente dizendo, ele continua a produzir sérios efeitos na nossa forma de pensar, né? De que digamos, uma produção imagética religiosa, né, ela se dá apenas no nível, como você disse, né, do fetiche, né, do Uhum, naif, né? E ela não sim. tem carga semântica nenhuma, né? Ela é uma metáfora morta, digamos, né? É tudo É, metafórico. Do que, de fato, acho que quando a gente observa, né, talvez, o comportamento e os efeitos que as imagens religiosas podem produzir nas pessoas, longe de qualquer, né, de qualquer ideia de fetiche, muito pelo contrário, são metáforas vivas, digamos assim. Mas, então, assim, talvez esse paradigma tenha tido efeitos negativos muito grandes, ainda que em alguns formatos, pelos quais eu considero o Varbo, por exemplo, e uhum, partir de uma tentativa de não tratar o ocultismo, a magia, a partir da sua, digamos assim, negatividade em relação à ciência, uhum, porque, assim, ao racionalismo, ou, né, ao sim. cartesianismo, setalismo, qualquer uma dessas ideias que, no limite, acho que separam forma e conteúdo, talvez objeto e representação, né, e nos, Uhum, in- nos inviabilizam de pensar mundos onde essas coisas, na verdade, estão fundadas, né, inclusive, né, imagens astrológicas e planetas. Acho que no limite é um é. bom. É por isso que o Warburg vai fazer essa análise de continuidade da imagem, né? Porque isso vai fazer muito sentido para pensar, bom, precisou ir se alterando, se modificando, e logicamente aconteceria, né? Porque as imagens elas se transmutam nas sociedades, mas é, enfim, muitas coisas interessantes nesse sentido para se pensar, e acho que olhar até para como artistas contemporâneos têm lidado com essa retomada, por exemplo, eu estive próxima na instituição que eu trabalho, está tendo uma exposição do Tiago Martins de Mello, e que é um artista que coloca o ocultismo e ocultismo de fato nas pinturas dele, trazendo referenciais de entidades, né, de
vou chamar de seitas, mas não seria especificamente isso, profundas do Maranhão ou de religiosidades afro-brasileiras e indígenas que vão trabalhar com deidades completamente desconhecidas para o senso comum, mas que têm um efeito no momento em que ele coloca elas nas pinturas e que são irreconhecíveis para a população de forma geral. Então, as imagens estão ali, estão sendo apresentadas, como você bem disse, e produzem um efeito, mesmo estabelecidas num museu tradicional, né, dentro de uma sistemática de arte, de mercado e sistema. Então é interessante porque essa relação, ela não deixou de existir, a gente só não está, talvez, intelectualmente, academicamente, transcorrendo sobre elas, né? Continuamos con la ponencia de Ana Beatriz y Karina del Río, Ni las rosas ni los nidos. Ana Beatriz Almeida y Karina del Río. Son graduadas de Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Son cofundadoras del proyecto Ateneas AK, con el cual se han desempeñado como curadoras, investigadoras y productoras de exposiciones personales y colectivas. Buenas tardes, mi nombre es Ana Beatriz Almeida Sánchez, soy licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, Cuba. El presente proyecto curatorial titulado Ni las rosas ni los nidos tiene como premisa fundamental integrar arte y literatura a través de la creación poética del escritor francés Victor Hugo y las obras de jóvenes artistas recientemente egresados del Instituto Superior del Arte de La Habana. Las dos manifestaciones expresas en esta exposición, reitero que son arte y literatura, constituyen parte indisoluble de la cultura universal. Además, el mismo Victor Hugo incursionó en ellas. Antes de continuar, considero necesario precisar quién es Víctor Marie Hugo. Probablemente la mayoría los conozcan por sus célebres novelas Nuestra Señora de París y Los Miserables, pero además es considerada una de las figuras más relevantes del movimiento romántico francés y se desarrolló en disímiles esferas, dígase la artesanía, la pintura, el pensamiento filosófico, el compromiso político y la defensa del patrimonio, lo que resultó en la autoría de una vastísima obra que mantiene su vigencia hasta hoy en día. Si bien en Cuba, esta no fue la primera exposición realizada que tiene a la figura de Víctor Hugo como eje meridiano, en el contexto artístico cubano se ha carecido de una propuesta curatorial que desarrolle las diferentes visiones plásticas de jóvenes artistas. Afortunadamente, la mayor de las Antillas cuenta con la Casa Víctor Hugo, ubicada en la oficina del historiador de La Habana. Se trata de un centro cultural dedicado a promover y dar a conocer la cultura francesa. Por eso nos planteamos en este espacio realizarle un homenaje a la figura del literato francófono a través de una muestra colectiva que toma como referente sus poemas y frases para recrearlas de acuerdo con la capacidad de interpretar y la libre creación de los artistas emergentes cubanos, siempre intentando mantener la esencia de las palabras de Víctor Hugo. Buenas tardes, mi nombre es Karina del Río, soy licenciada en Historia del Arte y actualmente trabajo como galerista, especialista en artes visuales en Galería Acacia en La Habana, Cuba. Yo les estaré comentando un poco sobre los artistas participantes en la exposición colectiva Ni las rosas ni los nidos, también sobre las obras de estos artistas y la museografía, la manera en que fueron dispuestas las obras en esta exposición, la cual fue realizada hace unos meses, en el presente año, durante el programa de la francofonía, también rindiendo homenaje al escritor Víctor Hugo. Comenzaremos hablando de los artistas con Moisés Bermúdez, quien es un artista cubano nacido en Santo Espíritus, el cual recientemente se graduó de la Universidad de las Artes ISA con una exposición personal en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang. Este es un artista que, a pesar de tener una corta edad, pues cuenta con una amplia trayectoria en donde destaca por exposiciones en su mayoría colectivas, pero generalmente su obra se centra hacia el performance, aunque en esta exposición específicamente pues su obra fue un tríptico sin título, el cual estuvo dispuesto sobre unos
especie de pedestales, unas especies tipo urnas. Bueno, el concepto de la obra pues proponía jugar con lo temporal del ahora, siempre relacionándose, recordando y bueno, en general con todos los artistas que cada uno de ellos se va a relacionar siempre la obra directamente con un poema o frase de Víctor Hugo, el cual fue previamente asignado. Continuamos el recorrido de los artistas con Alex Pereira, quien es un artista visual, bueno, cubano, como todos los presentes en esta muestra, la cual estamos exponiendo, quien nació en San Antonio de los Baños, en Cuba, en el año 2000 y es graduado de la Academia Nacional de Artes Visuales San Alejandro. Además, pues actualmente cursa sus estudios en el Instituto Superior de las Artes ISA. Este artista pues presentó una obra también sin título, la cual mostraba ciertos elementos que jugaban entre sí, cada uno de un origen diferente, como elementos creados de la mano humana y de los que nos brinda la naturaleza. Estos son representados en un plano donde, a través de la escala y el uso de las formas, discursan creando una imagen, la cual evoca el contacto de la espiritualidad y el mundo exterior. También contamos con la presencia de Noslén Argilagos en esta exposición, quien es una artista visual nacida en Camagüey, Cuba, y quien recientemente se graduó del Instituto Superior de las Artes ISA en Artes Visuales. Hace unos pocos meses contó con una exposición personal bastante importante y bueno, su currículum cuenta con varias exposiciones colectivas realizadas a lo largo de su carrera artística. La pieza que presentó en Ni las rosas ni los nidos es una contemplación del alma o de los pensamientos. Digamos que es una analogía entre la contemplación de la primera persona que escribe el poema para sí mismo. Y bueno, ella lo realizó, esta pieza, a través de unos patrones que quedaban bordados en tela a modo de votivos de carácter fúnebre. Esta obra la estaremos viendo ahora mismo en pantalla y pues no representa solamente los fúnebres, puesto que hace alusión a la muerte de Leopoldine, quien era la hija mayor y adorada de Víctor Hugo. Por otra parte, Héctor Daniel Palacios es un artista visual nacido en La Habana, quien cursó sus estudios satisfactoriamente en el Centro Experimental de las Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez y en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, donde se graduó en la promoción del año 2016. Mediante la técnica del hiperrealismo, realizó su obra de la serie Clair de Lune, la cual es una imagen o reflejo enciclopédico en clave de narrativa romántica, pues igual que el texto, donde el poema cuenta o explica entre metáforas los inquietantes hechos o el desarrollo conceptual de una palabra en el diccionario. En cuanto a Ana Carla Pérez, esta es una artista visual nacida en La Habana, graduada de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y recientemente también graduada del Instituto Superior de las Artes ISA, la cual pues tuvo una graduación satisfactoria también por medio de una exposición personal, a pesar de que también cuenta en su currículum con varias exposiciones colectivas. Para hablar de esta obra, pues no encontramos una mejor manera de hacerlo que citando a la propia autora en el texto que podrán ver ahora mismo en pantallas y el cual daremos unos segundos para que lean. También contamos con la presencia de Aldo Soler, que es un artista visual, pues nació en La Habana, graduado de la Academia de San Alejandro y quien actualmente cursa sus estudios en el Instituto Superior de las Artes ISA. Pues también este artista cuenta con un currículum, con varias exposiciones colectivas. Su obra y agruma pues era la representación o desde su perspectiva de la muerte mediante un lecho de hojas, las cuales estaban pintadas de blanco y que podemos observar en pantalla. En cuanto a Harold Ramírez Vélez, es un artista visual nacido en Bayabeque, graduado de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y también graduado recientemente de la Universidad de las Artes ISA. Este es un artista que cuenta con una amplia trayectoria entre exposiciones personales y colectivas, al igual que ha adquirido diversos premios a lo largo de su carrera. Harold estuvo presentando 2 piezas en la muestra, las cuales ambas pertenecen a un grupo de obras que toman como punto de partida el cementerio de Colón
el cual se encuentra pues ubicado en La Habana, aquí en Cuba. Con ellas, o sea, con estas obras, al artista pues le interesaba llegar, hurgar también en la identidad y la presencia del sitio del cementerio de Colón, tratando de alcanzar una especie de restablecimiento de las memorias, intentar darle tridimensionalidad a este concepto de la memoria, de la historia, partiendo también pues del cementerio. En cuanto a Rolando Galindo, pues es un artista visual cubano, nació en Artemisa, graduado de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y también recientemente graduado de la Universidad de las Artes ISA. Cuenta también con diversas exposiciones colectivas, también personales y también con la adquisición de varios premios. Partiendo de la alusión a la manifestación desarrollada por Victor Hugo de la fotografía, ya que el artista francés también fue un fotógrafo pionero experimental, pues de la serie Pienso Líquido, Rolando Galindo realiza una relación entre esta serie que presentó en la muestra y la frase que se le da al artista, a partir de la cual él asume los lugares abandonados como, digamos que sitios, elementos a una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva visión. Para terminar con los artistas, pues tenemos a Andy Mendoza, quien también es un artista visual cubano, nacido en La Habana, graduado de la Academia San Alejandro y recientemente también graduado de la Universidad de las Artes ISA, un artista con una amplia trayectoria en exposiciones colectivas. También recientemente realizó una exitosa exposición personal y ha sido pues también merecedor de algunos premios a lo largo de su carrera. Andy presentó una obra instalativa titulada Primer Discurso. La pieza se convierte en un simple gesto capaz de cuestionar ese espacio existente entre lo perdurable y lo histórico. Es un juego con la idea central de la frase que se le otorgó para inmortalizar parte de la memoria histórica. En cuanto al despliegue museográfico, aquí presentamos un plano en planta con un recorrido sugerido. De esta manera, la visualidad física de la muestra pues, permitirá al visitante percibir las analogías y contrastes, tanto morfológicos como conceptuales, y orientarse mejor pues, al momento de observar las piezas. En la entrada pues aparecía en su momento la información pertinente a la exposición, la cual contaba de un cartel en mediano formato con un código QR, el cual al escanearlo pues llevaba al flyer de la muestra. También cabe destacar que cada obra, además de tener la ficha técnica pertinente con los datos de la misma y el poema o frase utilizado por el autor para inspiración de las obras, pues también contenía un código QR, el cual al escanearlo pues llevaba a dicho poema o frase completo con todas sus citas pertinentes, y este estaba en español y en francés. Para la exposición se utilizó pues toda la primera planta de la Casa Museo Victor Hugo, la cual digamos que de alguna forma está dividida en dos partes, como bueno también pueden observar en las diapositivas. Esta muestra pues en su inauguración contó con un gran público, el cual pues luego de inaugurada continuó visitando la galería. También mostramos imágenes de la inauguración de la exposición, en donde tuvimos el placer también de contar con el agregado cultural de Francia en nuestro país, Cuba. Ni las rosas ni los nidos fue una muestra que tuvo la suerte de concretarse el pasado jueves 16 de marzo y estuvo abierta al público hasta el mes de abril de 2023. Fue insertada dentro del aniversario de la Casa Victor Hugo y de la Jornada de la Francofonía en Cuba el presente año. Se trató de una oportunidad más de acercar las artes escritas a las visuales y permitió establecer un nexo entre dos continentes, el latinoamericano y el europeo, sirviendo como base no solo para el circuito artístico cubano, sino también para el resto de la región caribeña. Por otra parte, demuestra la fuerza del legado de Victor Hugo en las manifestaciones creativas
de los artistas emergentes del presente y el futuro que residen en los países del viejo y nuevo continente. Mas, sendo isso, eu acho que encerramos muito satisfatoriamente esse dia de apresentações e essa edição da América Invertida. Novamente, em nome da rede e de todos os integrantes, eu agradeço o interesse e a participação de vocês e convido a vocês também continuarem acompanhando as atividades. Esse ano já está se encerrando, mas para o ano que vem vão ter novas atividades e os grupos que já existem, inclusive um grupo de pesquisa em historiografia que também tem vínculo com a Unifesp, se eu não estou enganada, tem um grupo de pesquisa de historiografia que está se conectando com o grupo do Warburg e, enfim, muitas movimentações acontecendo, então convido vocês a compartilharem com os pares as atividades da rede e continuarem acompanhando-nos. Muito obrigada, então, Lucas e Alexandra, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Gracias a ustedes por la oportunidad. Obrigado. Tchau, tchau.